Querida comunidad lectora de la Biblia, bienvenidos todos a otra sesión en el Evangelio de Marcos. Hoy día tenemos un par de pasajes que debieron de hacernos meditar mucho y pensar mucho también en nuestras actitudes y dónde están nuestras seguridades. El primer pasaje que leemos hoy día es la tercera vez que Jesús les anuncia a ellos a qué vino. Recuerda que la segunda mitad del Evangelio de Marcos busca explicarnos a qué vino Jesús. Jesús vino a morir por ti, vino a morir por mí, vino a morir por una humanidad, una creación agobiada por el peso de la rebelión y que necesita liberarse de esto, pero que no puede. Entonces depende de la liberación que Dios le va a entregar. Entonces dice que se dirigían a Jerusalén y Jesús caminaba delante de sus discípulos. Es evidente que los discípulos no querían ir a Jerusalén porque sabían que la cosa se iba a poner peligrosa allá. Pero Jesús sí sabía que él tenía que ir a Jerusalén. Entonces aquí nosotros tenemos un cuadro bastante gráfico de lo que está sucediendo. ¿Por qué Jesús va a Jerusalén? ¿Por qué él toma esta ruta que él sabe a dónde le lleva? Precisamente por eso. Porque él sabe que en Jerusalén él va a liberar a esta creación agobiada. Él va a liberar a su pueblo para que su pueblo pueda volver a casa, puedan volver a disfrutar del descanso, del reposo que Dios les provee. Les comienza a decir, como ustedes saben, como ustedes ven, perdón, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, o sea, Él, va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Eso es lo que tenían miedo, de eso es lo que tenían miedo los seguidores, morir. Pero Jesús no termina así esta sección del Evangelio. Sí, se burlarán de él, lo escupirán y lo golpearán, lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Entonces cuando nosotros miremos este mundo que a nuestro alrededor no tiene mucho sentido, que hay cosas que funcionan al revés, nosotros recordemos que al final del día, la victoria siempre es de Dios. Yo creo que es importante que nosotros tengamos esa seguridad. Podemos ir como los discípulos con miedo, pero Dios no tiene miedo, Él está en control y Él controla todo. Podemos mirarlo a nivel de toda la creación, podemos mirarlo a nivel de nuestro país, podemos mirarlo a nivel de nuestra propia vida. Jesús, el Señor, el que hizo todo lo que existe simplemente con la autoridad y el poder de su palabra, Él está en control de tu vida, de nuestro país, de la creación. Ese es el primer pasaje. El segundo tiene que ver con la ceguera de algunos discípulos. 2 de ellos quisieron ganarle al resto y se acercan a Jesús a pedirle un favor. Quieren los puestos de privilegio en el reino de Dios. Porque ellos todavía siguen pensando a la manera antigua. El Espíritu Santo no ha venido sobre ellos. Ellos creen que ser parte del reino de Dios es cosa de privilegios. Y desgraciadamente tenemos que decir que muchos de nosotros nos acercamos a Jesús para conseguir cosas, ventajas, privilegios. Ellos le piden, dice, concédenos que en tu reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Los mejores puestos al lado del rey. Y Jesús les dice algo que nos habla a nosotros hoy día. Ellos dicen, ¿están dispuestos a beber este trago amargo? Por supuesto, dicen ellos, que sí. No, no saben lo que viene. Y lo sabemos porque cuando Jesús es apresado, lo dejan solo. En ustedes, les dice, y eso vale para nosotros también hoy día, en ustedes las cosas no son como en este mundo. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a los súbditos. Pero el versículo 43 nos dice, pero entre ustedes, o sea, en el reino de Dios,
No debe ser así. Porque ¿cuál es el modelo que tenemos nosotros en el reino de Dios? Un modelo de servicio. Jesús no vino a ser servido, sino que vino a servir. Eso es lo que dice al final. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por los demás. Y a eso Dios te llamó. No a servirte de los demás, sino a servir a los demás. A imitar a Cristo. Y la invitación es que esa sea tu característica de vida. Que vivas imitando a Cristo. ¿Qué lección hay para ti aquí? ¿Qué desafío? En la primera parte, ¿quién te va a dominar, el miedo o la confianza? Y segundo, ¿para qué te acercas a Jesús? ¿Para que Él te sirva o para que tú lo sirvas? Dos cosas que hoy día tenemos que pensar. Recordemos nuestro versículo que estamos aprendiendo, que yo creo que tiene mucho que decirnos en relación a esto. Jesús le dice a sus discípulos, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Marcos 10:14. Que Dios les bendiga